Amigas, amigos de momias futboleras, momias que nos ven y nos escuchan en casa, y cuando digo momias, sí, me refiero ya a los betabeles, a los que vienen de Vietnam, pero también hay un grupo de momias jóvenes que abandera y encabeza el buen Max Barraza, a quien le debemos este quinto episodio porque fue él quien propuso el tema. De plano dijo, hay que hablar de nuestros recuerdos como aficionados en la Copa Libertadores, ¿no? Como aficionados mexicanos viviendo, sintiendo y experimentando lo que fue algo que a muchos de ustedes, que porque sé que hay momias jóvenes, no les tocó, pero hay otros tantos a los que sí les tocó y que lo vivieron, lo disfrutaron, lo sufrieron, lo padecieron. Pero a ver, pues vayamos con Max para que nos diga, ¿no? ¿Por qué se le ocurrió que hablemos de esto? Porque al menos yo sí tengo tela de dónde cortar y creo que la momia más grande de este programa también, como lo es Sergio. A ver, Max, dile a la banda por qué elegiste este tema. ¿Qué tal, Elías? Sergio, amigos de Momias Futboleras, qué gusto saludarlos. Es un tema muy apasionante, es un tema muy dos milero, muy de finales de los noventas, donde se hacía otro tipo de periodismo. Ustedes ya nos compartirán sus anécdotas desde la trinchera periodística, que seguramente tienen historias para aventar para arriba. Nosotros también como aficionados, como fanáticos, el hecho de ir encontrando un equipo sudamericano, en mi caso River, ya les platicaré el por qué me hice de River. También el tema de la representación mexicana, esas primeras expediciones al cono sur de equipos mexicanos, con América, con Guadalajara, con un Monterrey del Turco, con un Cruz Azul inolvidable, no sé. La verdad es que un torneo caliente, apasionante, polémico, azaroso, y creo que México, si hacemos corte de caja, creo que México salió bien librado de la participación en Copa Libertadores y esperemos y algún día regrese. A ver, para contextualizar también lo que fue pues la primera participación de equipos mexicanos en Copa Libertadores, que fue en 1998. Así Estamos es. hablando de un año en el cual a lo mejor Sergio y yo ya teníamos conocimiento y cercanía con lo que pasaba a nivel de clubes en el continente, ¿no? Como que no estábamos tan distantes de esa información y de esa conexión. Pero no sé tú, Max, a ver, para que también ahondemos ahí y lo tomemos como punto de partida. ¿Cómo fue? ¿Qué conocimiento tenías tú o qué tan conectado estabas tú a lo que era clubes sudamericanos? Porque a nivel selección ya estaba el antecedente de Copa América, Sí, pero en sí, cuanto claro. a clubes, ¿tú cómo estabas conectado? ¿Sabías lo que era la Copa Libertadores? ¿Tenías conocimiento de cómo se jugaba? ¿De qué valor tenía precisamente para los equipos sudamericanos? Fíjate que yo conocí el contexto de lo que es la Copa Libertadores y los clubes, los grandes clubes sudamericanos, en una revista de fútbol total, no, perdón, Deporte Internacional. Deporte Internacional, la recordarán bien, una revista muy noventera, y no recuerdo con cada cuánto salía, pero yo compraba especiales de Francia 98 y otros números, ¿no? Ahí los tengo, soy coleccionista de varias revistas pamboleras y en una de ellas venía como una radiografía de lo que es la Copa Libertadores. Y ahí yo a la edad de 9 años, pues yo ya sabía lo que era un River Plate. Bueno, no sabía. Ahí conocí lo que era un River Plate, un Peñarol, un Nacional, un Boca, un Independiente, un Olimpia de Paraguay, todos estos grandes clubes clásicos sobre todo, y empecé a leer. Luego Fútbol Total sacó unas ediciones así pequeñitas, Ujú. de bolsillo, digamos, donde te explicaban más y ahí los sudamericanos eran Boca y River, todavía me empapé más, pero sin duda la participación del América y de Guadalajara, de que les toca el Vasco, si no estoy equivocado, el Vasco y el otro brasileño, no recuerdo quién era, ahí empezamos, las mismas periodistas, empezamos a leer, a escuchar y empezamos a ubicar los grandes, los medianos, los chicos y sobre todo la importancia. Pero yo creo que fue hasta la fase de Cruz Azul donde detonó, creo que es la palabra, el adjetivo ideal, detonar la importancia de la Libertadores en México. ¿Y por qué te hacía esta pregunta, Max? Para ahora darle la palabra a la momia mayor, al rey Tutankamón, a Sergio, porque él, él, al igual que yo, pues acudimos, asistimos a los partidos de la primera
de la primera participación mexicana y ya teníamos nociones de lo que era el fútbol sudamericano en cuestión de clubes, pues más que nada porque uno de nuestros ídolos en común fue Maradona, entonces lo que envolvía la figura de Maradona nos empujaba a conocer de Boca, a conocer de Argentinos Juniors, porque teníamos acceso a revistas como El Gráfico, que nos permitían estar atentos a lo que pasaba con el fútbol argentino y con el fútbol sudamericano en general, porque siempre había colombianos, paraguayos, peruanos, uruguayos, chilenos jugando y pues les hacían alguna entrevista, les hacían algún reportaje o había alguna crónica, Sergio, porque también venía viendo a aquel River noventero, el River del Pelado Díaz con el Así Enzo, es. ¿no? Y entonces cuando llega la Copa Libertadores, ahora sí, Sergio, para darte la palabra, a ti cómo te agarra, qué tan empapado de lo que era este torneo, y ya hablaremos ahorita con nuestras historias de a partir de nuestras anécdotas, de cómo fue que nos empezamos a sumergir en lo que es ya la vibra y la energía de una Copa Libertadores como aficionados. Sí, Elías, Max, tal como están, la gente que nos está viendo, un saludo enorme. Fíjate que debido a mi edad, sinceramente, yo, por ejemplo, el choque, por ejemplo, de mi equipo, que es el América, con los clubes sudamericanos, yo ya venía como conociéndolo porque el América llegó a jugar la Copa Interamericana, no sé si la recuerdes. América Sí. jugó incluso una copa que se llamó Fraternidad, pero que realmente es Copa Interamericana. Por cuestiones de patrocinios no se le llamó Interamericana contra el Peñarol, con aquel equipo de Antonio Carlos Santos y todos ellos jugaron en el Coliseo de Los Ángeles. Entonces ya existía esa sensación de jugar contra el campeón de Sudamérica, que en aquellos años, te hablo de 88, 89, por ahí, después vino el 75 aniversario, cuando juegan con el Olimpia de Paraguay, la final de la Interamericana en el Azteca, cuando aquella bronca de Milok, ¿te acuerdas? Que va al Que suelo. pitó y ya esa sensación de jugar contra esos equipos era sumamente emocionante porque en nuestra mente la idea era que en Sudamérica el campeón de Libertadores era uno de los mejores equipos del mundo. Entonces existía esa sensación de ver a tu equipo enfrentar al gran campeón sudamericano. Obviamente con los años equipos como Peñarol y como ellos fueron perdiendo un poco de protagonismo porque surgieron otros equipos, los brasileños muy poderosos, Boca Juniors que tuvo una época fantástica, pero en lo personal, directamente en Copa Libertadores, sin contar todavía los equipos mexicanos, la ilusión era ver a tu equipo enfrentarlos porque, por ejemplo, a mí me tocó ver aquel River campeón contra América de Cali, aquel River de Crespo y de todos ellos, el Pelado Díaz, todos ellos, y la verdad eran esa sensación del fútbol sudamericano que yo lo he comentado aquí en el programa. eh, para mí el fútbol sudamericano es lo fiel que yo creo que debe ser el fútbol, ¿sabes? Jugarlo en canchas difíciles, jugarlo en escenarios complicados, con aficiones muy complicadas. Para mí eso, verlo es emocionante. Y pues ver a mis equipos o a los equipos nacionales jugar en ese nivel, verlos jugar en Maracaná, verlos jugar en el Monumental de River, en la Bombonera, sin duda alguna era una experiencia única. Cuando llega la Libertadores a México, simplemente fue esa introducción a esa serie de emociones que empezamos a vivir como aficionados, pero sobre todo asimilar la importancia de la Copa Libertadores en México, porque en un principio no se le daba el valor real que tenía, parecían juegos de exhibición, parecía que era como que les vamos a traer unos equipos para que se midan, ¿no? Pero fue tomando mucha seriedad y creo que los equipos mexicanos fueron metiéndose de lleno al torneo y la afición igual, y llegó a ser un torneo, la verdad, para México que dejó mucho aprendizaje. Creo que también se vio muy buen fútbol, creo que participar en esos torneos te deja mucho, mucho. Te das cuenta que tu liga local es una cosa, pero que jugar a nivel internacional, competir en todos esos niveles con esos ambientes, te da muchísimo más fogueo, te da muchísimo más roce y te da mucha más presencia en el continente. Y para continuar y cerrar al mismo tiempo esto de los contextos, pues la Copa Libertadores con México ya siendo país invitado y participante es en 1998.
pero a principios de esa década se habló mucho en México de Vélez Sarsfield, ¿no? Hay que darle su Mm. mérito a Vélez porque le gana la Copa Intercontinental al Milan de Arrigo Sacchi, que era el nombre del club que se hablaba, por lo menos en el primer lustro de aquella década, a toda hora del día, ¿no? No era una época en la que se hablara mucho que del Real Madrid, que del Barcelona Ujú. o del Bayern Múnich como ocurre en la actualidad. No, en aquellos años era el Milan de Arrigo Sacchi, ¿no? Van Basten, Gullit, Rijkaard. Y cuando Vélez le gana la Copa Intercontinental, aquel Vélez de Roberto Trota, el Turco Asad, dirigidos por el Virrey, por Carlos Bianchi, retumba, ¿no? Retumba un nuevo nombre, hay un eco de un equipo protagonista, un equipo argentino, un equipo de Sudamérica, un equipo del continente, que uno dice, ah, caray, o sea, si este equipo fue capaz de vencer a, al Milan, seguramente otro por acá lo puede hacer, ¿no? O sea, y seguramente dejó en el camino a muchos otros grandes equipos y es cuando empieza uno como a escarbar, a explorar y ahí a aprender poco a poco que, existe Colo-Colo, ¿no? Que también había sido campeón de Copa Libertadores en aquellos años, que de hecho creo que Bartichotto llega a la América y es cuando se dice que había sido campeón con aquel Colo-Colo, les digo, River, Boca, pero también se habla mucho de Olimpia de Paraguay, Peñarol, Nacional, América de Cali, incluso Bolívar de Bolivia. Pero eran como nombres ahí sueltos que teníamos como en el mapa por mero aprendizaje y por mera cultura general de lo que era el fútbol y de que uno se empieza a empapar cuando está adolescente de todo eso, ¿no? De todos los nombres porque quiere saber cuántos clubes juegan en cada liga, cuáles son los clubes que disputan, que si la Champions League, que si la UEFA, ¿no? La Copa UEFA, la anterior Copa UEFA, que ahora es la Europa League, que la Intertoto, ¿no? Que también se jugaba ese torneo, que quienes juegan en la Libertadores. Y oh sorpresa que cuando llega el 98 y nos toca ser ya parte de ese torneo, y ya lo mencionaba Sergio, pues esa primera edición, que a nosotros nos tocó asistir como americanistas al estadio, fue una sensación muy rara, muy extraña, porque por un lado hubo un gran sector de aficionados que no tenían conocimiento de lo que era el fútbol sudamericano, el fútbol internacional, que no tenían tampoco conocimiento o cercanía a lo que era el tema Copa Libertadores y como que no le pusieron tanta atención, ¿no? Y los que teníamos más o menos noción de ello, como que tampoco comprendíamos bien a bien de qué era esto, y a nosotros nos costó comprenderlo en esa primera edición, porque vimos un estadio Azteca lleno en los partidos contra Gremio, en los partidos contra Vasco da Gama, digo, un estadio Azteca vacío. Vimos un estadio Azteca vacío, Sí, vacío, no, no, corrijo, perdón, ya la edad, sí, les digo, sí. Ya te iba yo a decir. ya la edad me traiciona. Un estadio Azteca vacío y creo que hasta Sí, hubo más gente en el partido contra Chivas, porque hay que recordar que todavía nos toca el formato en que competían en un grupo No, dos sí. equipos de un país contra dos equipos de otro país, ¿no? Así eran Ujú. divididos los pelotones. Hubo más gente contra Chivas que contra Gremio, contra Vasco, y no encontrábamos esa manera de empatar, pero afortunadamente no tardamos mucho en encontrar esa simbiosis con la Copa Libertadores. Pero ahorita eso lo podemos escarbar en las historias que podemos ir contando. Pero ahora sí, Max, o sea, tú eres el que propusiste. ¿Cuál es esa anécdota? ¿Cuál es esa historia que te liga mucho a la Copa Libertadores que extrañas tanto este torneo como muchos de nosotros también? Ole, hay varias, ¿no? Hay varias desde la transmisión de Fox Sports en su momento o de PCN también, las transmisiones muy sudamericanas, muy clásicas. Luego también ahí Televisa las retransmitía y pues eran buenas épocas. Recordar que esa primera Copa Libertadores México llega porque Venezuela le pone precio a sus cupos y era la pre, y luego sacaban Táchira y al Chacao, me acuerdo. El América y el Guadalajara, por supuesto, que iban a poder con los equipos venezolanos. Pero no sé, me voy a ir, ya que dijiste el tema de las Chivas, me voy a ir con una anécdota, bueno, una anécdota, simplemente recordar lo que fue la Copa Libertadores del 2005 del Club Guadalajara, del Club Deportivo Guadalajara, con esa
extraordinaria pase final que realiza y precisamente esa llave ante Boca, yo creo que es uno de los duelos quitando las finales. Es más, me atrevo a decir que la gente recuerda más esa llave que la final de River Tigres, por ejemplo, o de la misma final de Chivas ante Internacional. Pero bueno, los que no somos aficionados al Guadalajara. Esa llave ante Boca del Guadalajara, la verdad es que fue una, un capítulo interesante del fútbol mexicano, unas Chivas que jugaban muy bien y que sobre todo se sintió un ambiente, sin estar ahí, por supuesto, leído en reseñas, en crónicas, fotografías, televisión, se sintió un estadio Jalisco con un ambiente diferente. Vemos el nacimiento de esta rivalidad que tuvo Adolfo el Bofo Bautista con los argentinos, el 4-0 lapidario que le hizo Chivas a Boca, y era un Boca de Cassini, del Chelo, del Pato Abondancieri, de Barros Esqueloto, por supuesto, Martín Palermo, era un Boca todavía con la estela de equipo con aura, ¿no? De equipo ganador, de equipo multicampeón. Me parece que venía a ser, no, ese año venía a ser de campeón de Sudamericana, y no recuerdo, no me acuerdo qué fechas, creo que o ese año conquistó la Sudamericana ya en diciembre, se la gana Pumas, pero la verdad es que ese era un buen Boca, pero en Chivas tenía Omar Bravo, Osvaldo, la generación que ya conocemos de Chivas de aquellos años. Y luego la vuelta, ahí estamos pendientes de lo que iba a pasar, iba a remontar Boca, les iban a echar la bombonera encima, iban a poder contra la 12 y su gente. Yo sé que la gente no juega, pero en estos casos sí cabe la expresión, y Chivas muy enteras, muy prácticas, sacaron el resultado y luego ya vino lo que todos conocemos, ¿no? Estas agresiones a Jesús Corona, empezaron a aventar objetos al campo y luego viene el show que desató otra vez al Bofo Bautista al hacerles 4 a la banca ahí de la gente de Boca. Se prendió Cassini, se prendió Palermo. Me acuerdo que la toma de la televisión sale ahí persiguiéndolo y hasta le hace así como que no tengas miedo. Y luego viene el otro espectáculo bochornoso del Chino Benítez, que era el entrenador de Boca en esos momentos. Me acuerdo que estaba Bofo Bautista, que lo pasa en la toma de la transmisión de la televisión, y luego un recoge balones salta o lo patea y luego brinca ahí la grada, la malla, viene el famoso escupitajo. No sé, la verdad es que creo que es una llave que todos los aficionados, aunque no seamos aficionados de Guadalajara, ustedes me corregirán porque ustedes son del América, ustedes me van a corregir, pero creo que es una llave que se disfrutó porque en esa edición también estuvieron Tigres y Pachuca, me parece, no les fue bien, incluso Chivas saca a Pachuca en octavos, pero me parece que esa llave ha sido una de las más calientes y una de las que todo México estuvo muy al pendiente por el morbo que significó eliminar a Boca en su cancha. Pues mira, eso que te lo responda Sergio, porque es el que va con su recuerdo, con su historia con la Copa Libertadores, Sergio, porque también hay que decirlo, o sea, podemos ser americanistas, pero nuestra conexión con lo que fue ese torneo nos llevó a asistir y a ver partidos de otros equipos, ¿no? Porque nos gustaba prestarle atención al torneo y porque nos gusta el fútbol. Así es, Elías. Fíjate que yo en lo personal la Copa Libertadores, yo la disfruté muchísimo. Para mí sí es una lástima que el fútbol mexicano no haya seguido participando. Entiendo que hay cuestiones pues geográficas y que la CONCACAF pues es lo que nos toca, pero me parece que ahí es una situación que ojalá pudiera arreglarse porque de verdad vimos lo que acaba de mencionar Max, para que tú tengas esos recuerdos tan claros, tan frescos, es porque lo que vivió o lo que se vivió te impactó y dejó huella para siempre. Claro. En México, la Copa Libertadores fue calentándose a medida que los equipos mexicanos iban entrando en acción. Al principio era América y Chivas, ¿no? Y me acuerdo que decían que por decreto tenían que ir América y Chivas. Pero realmente lo importante era que los equipos empezaran por medio de la competencia a ganarse su lugar también, ¿no? Y pudimos ver a muchos equipos, a lo mejor unos no tan llamativos o tan jaladores de rating como otros, pero sin duda alguna todos merecían la oportunidad alguna vez de poder jugar la copa si te ganabas el lugar, ¿no?
Yo recuerdo mucho como aficionado lo que yo hacía por ir a ver la Copa Libertadores, porque PCN yo no lo tenía en el sistema de cable que teníamos. Era pago por evento, además, en algunos casos. Entonces, me acuerdo todas esas tardes yendo a ver los partidos a algún lugar. A veces no traías ni dinero para entrar a un bar o para entrar a algún lugar y nos parábamos afuera de los bares o los restaurantes y veías las pantallas, ¿no? Y a veces nos tocaba ver los partidos afuera de algún lugar hasta que pues ya hacías la vaquita o le decías a tu papá échame la mano, ¿no? Pero con respecto a lo que dice Max, me parece que este es un tema bien interesante como aficionados porque tú ves la cultura que hay en la Copa Libertadores en Sudamérica y en México todavía mostrábamos que éramos una afición muy noble, ¿no? Esto de ponerte la camiseta del otro equipo mexicano, aunque no fuera tu equipo, que generó una gran polémica, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Cruz Azul juega con River, cómo le festeja a Palencia, que estaba la porra, la del América, ¿no? Ujú. Que llevaban las banderas de River y todo eso, un tema picoso, la verdad, porque yo me acuerdo, al menos yo sí les voy a ser claros, yo me acuerdo que cuando entrábamos a algún lugar de esos a ver los partidos de la Copa Libertadores, no toda la gente le iba a Chivas, no todos le iban a la América. Me parece que eso era como que yo veía en los medios que decían, pónganse la camiseta de Cruz Azul, todos, hoy todos somos México. Y yo en lo personal, sí les quiero ser honesto, yo no. Para mí el fútbol, no, yo no, para mí el fútbol es esa pasión. Obviamente sé reconocer, ¿no? Y yo reconocí al Cruz Claro. Azul de aquellos años que fue formidable. Para mí el equipo que quizá mejor jugó la Copa Libertadores. Reconozco la final del Guadalajara también, un equipazo que traía el Guadalajara, que hoy recordamos esos equipos y dices, ¿dónde quedaron, no? ¿Por qué no se siguió un proceso con esos jugadores? En fin, la Copa Libertadores también te mostró eso, ¿no? Que los equipos mexicanos son capaces, tan capaces de ir y mostrar cara en escenarios muy complicados ante equipos que en el papel lucen invencibles, como aquel Boca de Bianchi, pero también te muestra la realidad de lo que es tu liga, ¿no? Regresar a un nivel conformista, a un nivel realmente mediocre, que es el que muchas veces se prolifera en la Liga MX, y yo creo que ese es el ansia de regresar a la Copa Libertadores, volver a ver un fútbol de alto nivel y sentir esa pasión que se llegó a sentir en un momento dado con tus equipos en esa participación. Todos los que Claro. participaron tienen su mérito, la verdad, pero lo que hicieron Guadalajara, lo que hizo Cruz Azul, lo que ha hecho Tigres, porque Tigres, no por no ser de los más llamativos, Tigres llegó a una final de Copa Libertadores también. Y Claro. el América que se quedó en una semifinal histórica, épica, que a lo mejor tuvo En tintes dos, ¿no? de final, ¿sí? Y ya, y recordar más adelante aquel capítulo del Sao Cayetano con el América en una semifinal que también fue un escándalo digno de chisme mundial. Hasta una carretilla terminó en la Carretillas cancha. y todo Una volaron. carretilla, sí. Ahí Sí, estuve sí. yo, mano. Sí, sí. A ver, yo me tengo que remitir precisamente rápido a la primera edición. Miren, aquí tengo mi boletito de cuando me fui a ver A ver, enséñalo, enséñalo. Téngalo bien América porque contra Vasco da ahí Gama. está, un Uno tesoro, uno Elías. terminó aquel partido. Y les digo que yo veía el estadio vacío, como decía Sergio, o sea, parecía que veíamos partidos de exhibición. Así es. Y para los que ya estábamos como empapados del tema, sí era muy raro, ¿no? Era muy raro que no sintiéramos esto, que no le diéramos la dimensión de vida incluso a los equipos brasileños que eran Vasco da Gama y Gremio, porque de hecho hasta Vasco termina siendo campeón de Copa Libertadores. Y de ahí me voy a saltar al año 2000, es decir, 2 años después, con aquella Copa Libertadores de la Uf. semifinal épica. Este es el boleto de América contra Olimpia de Paraguay que termina 8-2. ¿Por qué me remito a esta Copa Libertadores? Independientemente de si soy americanista o no, creo que ahí es donde comprendimos y entendimos de qué iba esto. ¿Por qué? Porque en el 98, bueno, ya lo comentamos, la siguiente edición va Monterrey, no pasa nada absolutamente con Rayados, queda eliminado. Bueno, la primera victoria la tiene Rayados. Ah, bueno, eso sí, pero a final de cuentas no pasa Sí, nada, no pasa como que nada. no había esta conexión todavía con la Copa Sí. Libertadores. La primera Llega victoria la allá me participación refiero. del América en el 2000.
Y ocurre ese partido. El América derrota 8-2 al Olimpia de Paraguay. Fue una goliza donde se vio una América jugando con soltura, jugando bien al fútbol, sin miedo a las patadas, sin miedo a esa hostilidad que pues tienen los equipos sudamericanos cuando se juega en sus terruños y en sus feudos. Y ahí es donde muchos aficionados, no solamente americanistas, sino aficionados en general, dicen, ok, me gusta este torneo, yo quisiera que mi equipo compita Claro. en él, ¿no? Entiendas el Cruz Azulino, el aficionado de Pumas, el aficionado de Chivas, el de Tigres, el de que tú gustes y mandes. Tanto así que años después vimos compitiendo ahí a Monarcas Morelia, a Pachuca, al Atlas, Necaxa. ¿no? Al propio Necaxa, Jaguares. O sea, había opción y había oportunidad para que las aficiones de estos equipos, lo voy a decir de una manera lírica, soñaran con ver a sus escudos ahí representados, ¿no? En el torneo continental. Y esa Copa del 2000, repito, es la que nos conecta con lo que era la Copa Libertadores, porque América llegó más lejos de lo que muchos pensaron, probablemente incluso más lejos de lo que propio plantel creyó que podía ser. Y en esa Copa ocurren otros dos eventos más en función de la dimensión de lo que representa el certamen. Primero es que América recibe a Corinthians, otro equipo brasileño, ya con una mejor entrada en el Azteca y le gana con autoridad a Corinthians 2-0, con dos goles del Tiburón Sánchez. De ahí viene un primer campanazo como de, ah, caray. O sea, ya vimos Aguas. que hay un equipo mexicano que sí puede vencer a un equipo brasileño jugando bien y con autoridad. Viene el 8-2 y es como, aguas, aguas porque esto no estaba en el guión, no estaba en el script, probablemente una derrota sí, pero tan abultada y tan escandalosa y con tanto dominio del equipo mexicano, algo no está cuadrando, ¿no? Y viene el partido contra, o la eliminatoria contra América de Cali, ¿no? Por aquí también está el boletillo. Una llave y una serie que se calentó demasiado, ¿no? Alrededor, que mucho se dijo que iban a hacerle cuanta cosa fuera posible a Cuauhtémoc Blanco en su visita a Colombia. Se dijeron muchas cosas, de verdad, se calentó demasiado aquella llave. ¿Y qué hizo Cuauhtémoc Blanco en el partido contra América de Cali? Allá se echó toda la presión encima, salió, dio un juegazo, dio un partidazo, anotó 3 goles y prácticamente se encarga de no solamente de silenciar y callar el estadio, sino también de eliminar al propio América de Cali. Fue otro golpe de autoridad más en esa propia edición que puso las alertas, ¿no? En varios clubes que dijeron, oye, pues estos mexicanos están saliendo respondones, creo que se la creyeron más rápido de lo que pensamos. Ya probaron en 1998, ya vieron que en el 99 que no pasa nada, pero ahora sí se lo están tomando muy a pecho, se lo están tomando muy en serio, lo cual se reafirmó un año después con esa magnífica y extraordinaria Copa Libertadores que jugó Cruz Azul. Pero entonces mis recuerdos se remiten a esos 3 partidos, lo voy a poner así, contra Corinthians, contra Olimpia de Paraguay y contra América de Cali, que bueno, el colofón fue esa semifinal contra Boca, que prácticamente posiciona a México como un rival incómodo en el torneo y que a la postre se iba a confirmar. Claro. Pero ahora va la bolita otra vez para Max, la momia joven, porque tú también tienes otros Sí, recuerdos, sí, o sea, sí. ya mencionaste al Necaxa. Sí, claro, la verdad es que comparto ahí con ustedes el gusto demasiado por la Copa Libertadores. Creo que era una época donde era muy fan del fútbol, de verdad. Afortunadamente me tocó en esa época, a todos del 98 al 2008, fui demasiado fan al fútbol y disfrutaba, como ustedes, la Copa Libertadores. Yo te recuerdo que tengo un tiempo que yo viví con mi señor padre que vive en Torreón, Coahuila, y pues obviamente durante ese lapso de tiempo, pues ahí me lanzaba al viejo Corona constantemente, cuando iba a Necaxa eran visitas obligadas, y en fin, ¿no? Justamente me toca la primera incursión de Santos Laguna a la Copa Libertadores, 2004. Me acuerdo que en Torreón no tenían ni alumbrado.
O sea, Santos jamás, hasta donde tengo entendido, jamás había jugado de noche en ese estadio, o lo había dejado de hacer desde hace muchos años, desde los 80, no sé, Sí, pero le pusieron y fue todo un evento en Torreón, me acuerdo, y las primeras, las de 8, las de 8, ese día eran, ya hay luz en el Corona, y la gente iba a tomarle fotos, me acuerdo que un tío mío me dice, vente, vamos a tomarle fotos desde afuera, a las luces, o sea, fue todo un acontecimiento que ya había luz en el Estadio Corona. A mí, yo siempre he tenido pique personal por Santos Laguna, porque toda la familia de mi papá es de Santos, mi hermana es de Santos, mi abuelo es de Santos, mi papá es de Santos. Entonces, pues nos ganaron la final del 96, era muy chico todavía, pero ahí estaba el Santos. Y quería ganarle a Santos por mero pique familiar. No estoy diciendo que es un clásico para nada, es un duelo totalmente intrascendente el fútbol mexicano, un Santos Necaxa, pero yo lo agarraba como clásico familiar. Entonces, esa semana todo el mundo estaba muerto con Santos, con Santos, con Santos, y que ándale, pasan de ronda, la U de Concepción, el Cruzeiro, y no recuerdo cuál otro, U de Concepción y Cruzeiro, les toca en el grupo, pasan y les toca el Club Atlético River Plate. Yo ya era medio, como les decía, ya sabía los estándares y quién era quién en los clubes de Sudamérica, pero pues obviamente a Boca siempre, por el tema del color, siempre lo ubiqué como al América. Entonces dicen, ah, yo, el Boca es uno de los más grandes de allá. No, prefiero el de rojo y blanco, el que juega igual que Necaxa. Entonces, pero era así como que algo por encima. Entonces me acuerdo que ese día yo estaba en la prepa, en aquel entonces estaba en la prepa en el 2004 y nos echamos de pinta, no entramos a clases y un amigo me dice, hoy ya sé dónde están los jugadores de River en el hotel. Vamos, pues vamos. Y ahí agarramos el camión, nos bajamos. Y de verdad tenemos mucha suerte porque yo creo que salieron a tomarse fotos, a echar la llamadita por teléfono, allá al lobby, no sé, pero nos bajamos del camión ahí en la zona aledaña, caminamos algunos metros y llegamos al hotel de concentración de River y ahí vi a Macherano, a Maxi López, a ujú. Cristian Tula, a Nasuti, me parece que el Rolfi Sí, Montenegro, también. ¿quién Hasta más? Zambuesa andaba por ahí. Rubén Sambuesa ya estaba, el River del 2005, pero esos obviamente esos nombres me saltaron, ¿no? Más, Cabenagui me parece que estaba todavía, sí, Cabenagui, Ujú. estaba Fer Cabenagui, Maxi López, Macherano, o sea, un Macherano ascendente, un Rossi Montenegro, entonces con sus pants, me acuerdo que era negro con rojo, pues obviamente, entonces Adidas, yo llegué y de verdad es que nos trataron bien, entonces tomé el pretexto ideal, o sea, de verdad se me alineó todo, dije, no me gusta Boca, es similar al América, siempre he preferido a River únicamente por los colores, me tomé unas fotos con ellos, se portaron bien y encima, ahí voy a lo que dijo Sergio, y encima voy a molestar a mi familia santista y me voy a hacer de River esa noche, a partir de aquí soy del Club Atlético River Plate. Entonces, por la gracia a la Copa Libertadores y gracias a mi estadía en Torreón durante ese año me hice de River. River ganó 1-0 en Torreón con gol de Tula. La vuelta ya sabemos todos qué pasó, hay que decirlo, fue un atraco total, Ujú. un Sí, afano bárbaro por el parte de robo, el River. despoblado. Santos, a Robert Dos Colados Santos me decía, pobre Luquetti, me acuerdo que se quejaba ahí, lo decía, les aplaudía. Santos hizo un juegazo, el golazo del Piti Altamirano de larga distancia. Y River, pues, a lo sudamericano y a las mañas, Santos aprendió a la mala cómo se juega una Copa Libertadores. Sí, sí, digo, aquel atraco sigue siendo tema de conversación Sí, y créeme que nunca se olvida, pero mira qué interesante escuchar esta historia porque además Max rompe con un estigma que existe alrededor de los futbolistas argentinos y los equipos argentinos, ¿no? Que es sí, como que son mamones y que tratan mal al mexicano. Y bueno, una cosa es el fútbol como se vive desde afuera y otra cosa es este fútbol cercano que tuvieron, pues estos jugadores que llegaron además claro, a jugar contra un equipo que no pertenece a la capital mexicana o que no estaba como catalogado entre, voy a entrecomillar, los grandes del fútbol mexicano. Sergio, sí, ¿tú qué historia quieres poner sobre la mesa? Pues fíjate que yo no voy a hablar de equipos mexicanos en esta ocasión, pero sí quiero comenzar que ese River
me parece que después es el que juega aquella semifinal histórica ante Boca Juniors en Sí, 2004. Y yo te puedo justo. decir que para mí, junto con aquel América Boca o algún otro juego de algún equipo mexicano que haya sido muy emocionante, pero para mí ese River Boca del 2004, yo como aficionado de River, porque me gusta River, yo sí creo que puedes tener tu equipo pasional de tu país, pero también puedes Sí, simpatizar con otros equipos. Y la verdad, yo soy muy aficionado de River Plate, mucho. Sufrí el descenso y en las buenas y en las malas, ¿no? Y esa claro. final de Copa Libertadores, esa semifinal, me parece que dejó huellas imborrables para River Plate. Independientemente que el juego fue un drama, fue espectacular, con un empate en el último minuto, después de que Tevez había anotado el gol prácticamente que dejaba muerto a River, que les festejó con la famosa gallinita, no sé si se acuerdan. Sambuesa se hace expulsar, digo, no me sorprende, después lo conocí bien, pero Sambuesa de manera muy tonta se hace expulsar y después anota, me parece que Cristian Nasuti mete un Ujú. gol ya en Sobre la tiempo hora. de compensación. Yo pocas veces de verdad había sentido eso que vi en la televisión. O sea, el Estadio Monumental de verdad era un manicomio. Y los comentaristas, decía este Fernando Niembro, decía, aguanta corazón, aguanta porque creo que las revoluciones y las sensaciones de ese juego estaban al máximo y máxime, valga la redundancia, pues que era la mayor rivalidad del fútbol argentino y quizás sudamericano. Me atrevo a decir que Boca y River son los grandes antagonistas del fútbol en Sudamérica. Y del Tras mundo. esa eliminación de River Plate y el pase de Boca en penaltis, viene para River un momento que es un quiebre. Y yo soy de los que piensa que River a partir de ahí no se recuperó nunca hasta que descendió. Si vas analizando lo que pasó con River Plate a partir de esa eliminación, que en el papel decías, bueno, ya se acabó, viene un año nuevo, vamos. No, esa derrota en Copa Libertadores, hago la aclaración, en Copa Libertadores, para destacar que en Sudamérica realmente la Copa Libertadores es el gran torneo de todos los equipos. Es muy importante en Sudamérica, tiene un valor tremendo jugar la Copa Libertadores y Claro. en comparación con México no lo veíamos así, creo que hasta después fuimos entendiendo, pero ese duelo en particular a River le dejó secuelas que terminarían con un descenso, porque de ahí no se recuperó, fue un golpe letal, le sacudió los cimientos a River Plate y se fue Sí. para abajo hasta que descendió y después ya vino. Y después vino aquella final fantástica, River Boca, que te puedo decir que es de lo que más he gozado en mi vida, viendo esa final en Madrid y la que he sufrido tremendamente con todo lo que aconteció en los juegos previos y que se suspendió y que se tuvo que ir a Europa, digno de un Boca River. Fíjate, Eso sí. retomando esto que ya comentaron ustedes dos y que es verdad, como aficionado a un equipo en particular y más cuando se era joven, porque alguna vez fuimos jóvenes, pues a mí, yo nunca fui de estos, ni soy de estos de hay que ponernos la camiseta, ¿no? De que si un equipo mexicano llega a la final, ahí vamos todos. No, No, yo porque no. como, por ejemplo, como americanista, yo quiero que el primer campeón de Copa Libertadores sea el América, ¿no? Lo mismo Claro. pretende el aficionado de Chivas, de Cruz Azul, etcétera. Y siempre he tenido simpatía por Boca Juniors, creo que se sabe, ¿no? Siempre estoy promoviendo también ahí en redes sociales. Conecté mucho con Boca gracias a la figura de Diego Armando Maradona. Ujú. Cuando América llega a la semifinal con Boca, por supuesto, pues quería que ganara el América, ¿no? Y no me dolió tanto perder contra Boca porque era Boca y por todo lo que significó el fútbol del América en esa edición de Copa Libertadores. No le podía yo reprochar nada al América, ¿no? Absolutamente nada. Cuando Cruz Azul disputa la Libertadores, fui al partido de las eliminatorias contra River Plate, queriendo y En deseando que cuartos. ganara Cruz Azul. Y, y le ganó de una forma Sí, lo barrió. categórica, ¿no? Sí, 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 Cuando sí. jugó contra Rosario Central, quería que ganara Cruz Azul. Cuando juega la final con Boca, evidentemente, quería que ganara Boca. Pero, y Boca. ya hablando de Boca, ahí les va mi siguiente historia. Miren, aquí está un gafete de prensa.
que es cuando en 2013 Ese voy a no lo la vi, a ver. cancha de Boca, a la Bombonera, Mm, a un partido de ¿Bajo qué Copa. medio ibas, Elías? Perdón. Ahí les va la historia. Ok. Yo iba de vacaciones con la que en ese entonces era mi novia. Saludos, si es que me estás escuchando, me estás viendo. Y, y llegamos a casa de un amigo argentino que me hospeda allá porque a bien en la vida tuve de relacionarme, de hacer y de generar buenos vínculos con colegas argentinos, gracias a un sitio que pues conociste tú, Max, y que tuvimos Sergio, que en paz descanse Claro, Jairo y yo, como lo fue el buen fútbol, que es donde nos da el salto hacia Fútbol Sapiens con Barack Feber, ¿no? Entonces, en ese espacio nosotros escribíamos cuento o relato de fútbol, ¿no? Nuestra intención no era noticias, nuestra intención no era columna de opinión, no, 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 nosotros queríamos explorar el fútbol desde las historias. mm, Y eso nos fue acercando a colegas argentinos porque ellos pues tienen la cultura futbolística del cuento y el relato o de la narrativa futbolera escrita. Y teníamos intercambios, ¿no? De ideas, de opiniones, de si me dejas escribir aquí o tú vente para escribir acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso abrió puertas. Voy a Argentina, me recibe este cuate, él trabajaba para el diario Perfil y dice, es que me toca ir a cubrir a mí en la noche el juego de Copa Libertadores y viene Toluca. Yo sabía que iba el Toluca a jugar allá. Dice, ¿quiere decir? Mi intención sí era ir a ver a Boca en el torneo regular, ¿no? O sea, darme mi claro. escapada a la Bombonera. Como que nunca pensé en, "Ay, voy a asistir a una Copa Libertadores en la Bombonera". Y él me dijo, ¿quieres decir para que vayas conmigo, no? No, pues sí, claro. Entonces consigue el gafete y entro como prensa, como corresponsal mexicano de este diario argentino en Argentina para ujú, Órale. poder para poder ver el Boca Toluca, porque probablemente yo pude haber sacado una crónica desde una visión distinta acerca de lo que era el juego. Pues ya yo ingreso a la cancha porque también quería confirmar si es verdad que la Bombonera tiembla, ¿no? Porque mucho se ha hablado de que esa cancha, que ese templo tiembla, y es verdad, tiembla. Total, yo ingreso y la hinchada cante, 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 alentando, alentando, alentando. Realmente era un ambiente muy distinto a lo que se vive en el fútbol local, ¿no? El fútbol local tiene su propia mística, su propio código, su propio ambiente, pero la Copa Libertadores se siente de una manera diferente. Y en este caso, pues recibían a un equipo mexicano como Toluca. Ya Boca tenía antecedentes con América, ya tenía antecedentes con Chivas, por ahí ya tenía antecedentes con Pumas, con Cruz Azul. Entonces había una confrontación deportiva, cultural, social en torno a los clubes mexicanos con los ujú. equipos argentinos en torneos sudamericanos, porque también esto incluye a la Copa Sudamericana. Claro. Y yo dije, bueno, quiero cumplir dos cosas aquí. Uno es ver qué se siente celebrar con la gente de Boca un triunfo de Boca, y por el otro lado ver en vivo a Juan Román Riquelme. Y pues con las dos ilusiones me la pelé, porque Juan Román Riquelme estuvo lesionado, entonces no iba a poder jugar. Y sí jugó la vuelta aquí en Toluca, ¿no? Lo que Ujú. son las Sí, cosas. Y la otra es que nadie pensó, nadie imaginó que Ciña iba a dar un partidazo, Partidas. un auténtico partidazo. ¿no los que- advertiste? No, 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 es que quién lo iba a pensar, quién se lo iba a imaginar. O sea, Ciña ese día se colgó a todo Toluca en la espalda, derrochó clase, derrochó inteligencia, derrochó timing, dio cátedra de lo que es el timing en el fútbol. Y él solito hizo pedazos a Boca Juniors y Toluca gana aquel partido 2-1. Incluso llega un momento en el estadio en que la hinchada se calla, se cayó. Y los que estaban a mi alrededor y los periodistas que estaban junto a mí, argentinos, decían, ¿no? Es que este tipo trae fútbol, o sea, este tipo Ujú. es un concierto. Estaban maravillados de ver lo que hacía Ciña. Dejaron de ocuparse y preocuparse por los errores de los jugadores de Boca, entre ellos de Celay, que dio un partido infame,
y se dejaron seducir y llevar por el fútbol de Ciña, ¿no? Más allá de Toluca, de Ciña, o sea, veían en Ciña algo que decías, wow, o sea, ¿quién iba a pensar que en un equipo como Toluca, porque ellos te explican, ¿no? Acá Toluca no es como el América o Chivas que los tenemos en el radar, tienen este sujeto, ¿no? O sea, tienen un jugadorazo y estaban maravillados. Bueno, callado el estadio al final, callado, de verdad parecía un cementerio, era un cementerio porque de hecho por ahí me decían, mira, es que van los muertos, ¿no? Se referían precisamente a todos estos hinchas silenciados, callados, porque no podían comprender ni aceptar la derrota. Y este cuate, el que me lleva, me dice, no vayas a hablar, ¿no? O sea, que tu acento no te vaya a delatar porque ahorita siempre hay un energúmeno, ¿no? Siempre hay un cavernícola que se puede molestar, se puede alterar y las cosas se pueden poner muy mal. Bueno, entonces yo dije, no voy a hablar. En ese momento yo fumaba, ¿no? Fumaba y salgo y ya traía yo las ganas de fumar por todas las emociones vividas. Salgo, enciendo un cigarro, traía yo un encendedorcillo, lo enciendo y se acerca a mí, pero veo que viene hacia mí como un toro, un señor molesto. Realmente él estaba enojado, ya no estaba buscando quién se lastimara, ¿no? O sea, Sí. ¡pum! Y se me para de frente y yo dije, ya valí madre. O sea, lo primero que yo pensé es, ya valí madre. O sea, me identificó mexicano a la distancia, no hay más, o sea, no hay otra explicación, porque yo no había hablado, ¿no? Yo obedecí la instrucción y me pide fuego, ¿no? Me dice, ¿tenés fuego? Y no respondí, nada más alcé la manita así como si yo también estuviera herido de la derrota, totalmente agredido, y le encendí el cigarro. Y el señor empezó a hablar, empezó a despotricar y empezó a desahogar, ¿no? No, ¿cómo va a ser posible que un equipo mexicano de mierda venga, nos gane, bla, 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 bla? Pero estaba de verdad energúmeno el hombre, energúmeno. Y yo nada más con la cabecita asentía, ¿no? Asentía. Así como Joy, el de Friends, cuando les daba el visto bueno a todos y no sabía ni de qué hablaban, así yo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo dije que no me haga hablar por el amor de Dios, porque además mi cuate todavía no salía. Él tenía que entregar no sé qué para el periódico, entonces había demorado 5 minutos. Y yo en la ansiedad por fumar, me adelanté a salir. No, no, no. Mira, de milagro vio, corrió rápido porque dijo, creo que este ya se va a meter en un problema. Y Sí, ya como que irrumpió ahí, el señor ya volvió en sí de que se tenía que ir, se fue, pero no, no, no te cuento, me sudó. Como se dice coloquialmente, me sudó porque dije, yo no quiero hablar, no, 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 no debo hablar, ¿no? Más que no quiero es no debo hablar. Total, pasó el bomberazo y ya en, en la noche era como digerir lo que se había sentido pisar la Bombonera, cubrir una Copa Libertadores para un diario argentino, yo siendo mexicano, cosa más extraña y más rara, porque yo creo que si aquí hubiera pedido una acreditación no te la dan, ¿no? Es más difícil sí, conseguir no, no. acreditación en tu país que en el extranjero. Claro. Entonces fue toda una epopeya, pero también viví, atestigué cómo es el ambiente de Copa Libertadores en una cancha argentina, y en este caso cuando se recibe a un equipo mexicano, y también pude observar, apreciar, escuchar cómo fue que periodistas argentinos, que hinchas argentinos, estaban rendidos realmente ante el fútbol de Ciña, ¿no? O sea, para Sí. ellos Ciña era algo fuera de lo normal. Pero para ir cerrando, pues Max, ¿qué otra anécdota quieres tú traer sobre la mesa de tu Sí. memoria, de tu nostalgia, de tu melancolía con la Copa Libertadores? Ahora, buenísimo, buenísimo relato, Elías. Bueno, bueno, buena anécdota. Nada más una pregunta. O sea, pero donde estabas en los palcos durante la exhibición de Ciña, ¿no te decían, ahí te ubicaban como mexicano en la gente de Sí, prensa? sí, ahí sí. Y ahí no te decían, oye, este cabrón, ¿qué? ¿Así juega en México? O Sí, sea, o sea, todo les mundo hablaste de Ciña, de lo que era acá ya sí, sí, multicampeón. porque ahí era como de, oye, ¿y ese quién es, no? ¿Y este quién es? Benítez estaba en la delantera, el paraguayo Sí. Benítez, ¿no? Y que le ¿Y mete este un quién es? pase Ciña al pájaro ¿No? Benítez y que nada más la pica y. ¿No? ¿Y el Sí. técnico quién es este? Porque también ellos rápido se movían, estaban buscando ahí videos, buscaban cosas, buscaban información Ajá. para poder Nunca se hablar llevaron a de, Ciña a Boca.
era Sí, un buen momento para... y te Es que digo que tenían igual y sí. gente unos ahí. dejaron de observar el error o los errores de Boca Sí, para concentrarse en las cualidades y en las virtudes del Toluca Ujú. a partir de Ciña. sí, no, buen relato. No, pues más allá de anécdota en particular, recordar la participación de mis Rayos del Necaxa en el 2007. Venía de ver a Cruz Azul, a Guadalajara, al América, al Atlas de la Volpe, en la Academia de la Volpe, vaya Copa Libertadores que jugó. No llegó muy lejos, pero mostró buen fútbol en el Monumental de River contra el Deportivo Cali. La verdad es que la Volpe en aquellos años también el Atlas hay que resaltarlo. Luego el Atlas de Marini también hizo cosas interesantes. Pero bueno, yo tenía muchas ganas de ver a Necaxa en la Libertadores. Sentía que ya había, bueno, no sentía, ya habían pasado los mejores años del Necaxa y sentía que la chance no iba a llegar. No le veía por dónde, no le veía por dónde. Decía, no, yo creo que nunca me va a tocar. Y luego sacan esta mentada y afortunada y bendita Interliga, seguramente se acordarán de la Interliga, que se Liga. Sí. jugaba el 2 de enero, ya estaban ahí en los campos fríos de Estados Unidos y un torneo bastante frío, literal, muy frío y relevante, pero sacó algunos chispazos y tuvo que haber sido por medio de la Interliga que Necaxa se mete a la Copa Libertadores. En el 2007, el Necaxa de Pablo Cuatrochi, de Clever Boas, del Capi Beltrán ya estaba con nosotros, de Nico Oliver, muchísimos jugadores y se mete y le toca a Sao Paulo, le toca al Audax Italiano y le toca a Alianza Lima. Y realiza una gran primera ronda, grandísima primera ronda, el Necaxa de José Luis Trejo, Ujú. precisamente con la credencial que fue la Copa Libertadores del 2001 con Cruz Azul. Y todos se ilusionamos y la realiza en Aguascalientes. La primera ronda la realiza en Aguascalientes y termina en la parte alta del grupo y nos toca Nacional de Uruguay. La verdad es que el Victoria pesaba, a lo mejor no lo estoy vendiendo como una azteca con el América, no. Pero la verdad es que el Victoria hizo su jale, hizo su chamba y el equipo, por supuesto, también, a base de un fútbol práctico no tan espectacular, con Necaxa avanzó. Le tocó el Nacional, oh sorpresa, para la misma fecha que tenían, para la misma semana que tenía programado Necaxa su partido contra el Nacional de Uruguay, el Nacional de Muslera, el Nacional de Muslera, antes de dar el salto, antes de esa grandísima Copa del Mundo que hace en Sudáfrica, Muslera está en Nacional y llega Shakira a Aguascalientes. Shakira hace una gira por todo México y toca que Shakira va a estar en el Estadio Victoria. ¿Qué hace Necaxa? Pues se muda, se traslada, regresa a sus orígenes y regresa a la cancha del Estadio Azteca. Opiniones en contra, porque todo el mundo decíamos, todos los necaxistas de la Ciudad de México, que regrese, que regrese, que regrese. Le llevaron a Necaxa, ay caray, como que fue un juguete que no venían qué hacer, como que dijeron, ay caray, de repente irónicamente, lo que se pidió mucho tiempo que regresaran a casa, que regresaran al DF o a la Ciudad de México, pues pasó y realmente nos fue mal. En la ida se pierde 3-2. En Uruguay se pierde 3-2, pero ustedes saben que un 3-2 de visitante es un resultadazo. Cerrando en casa es un resultadazo por los 2 goles que hiciste allá. Pero ya no cerrabas en el Victoria, ya tenías que ir al Azteca porque Shakira estaba ahí moviendo las caderas en el Victoria, te tuviste que ir a la cancha del Azteca, y luego vino esta polémica de refuerzos, porque es otro tema también, los Ujú. ventados refuerzos, pero Necaxa es de los peores equipos que ha seleccionado mal a sus refuerzos. Me acuerdo que se reforzó con el Tico Rojas, en ese entonces no recuerdo dónde estaba, no sé si en Jaguares o Morelia o no sé. Se reforzó con Leandro Gracián, en ese entonces de Rayados de Monterrey, y se reforzó con Federico Vilar, en ese entonces, pues obviamente el Atlante. Federico Vilar sí me encantaba, a mí siempre era un gran portero, pero no fue clave, no pesó lo que se representaba tener a Vilar. Me parece que el titular era el Monstruo Álvarez, no recuerdo bien, y nos vamos de esa fase. Nacional nos mata en 2 oportunidades que tiene
y Necaxa, toda la sangre y todo el buen fútbol y todo el ímpetu que mostró en la primera ronda e incluso en el partido de ida, de ir a sacar un 3-2 con tendencia positiva, lo terminó regalando en el Azteca y pues así terminó la única participación de los Rayos en Copa Libertadores. Culpo a Shakira por esa eliminación de Necaxa. Sergio, con qué quieres terminar tú esta participación de este episodio dedicado a un torneo Ujú. que tú disfrutaste mucho? Pues fíjate que me voy a ir un poquito, no tanto a la cancha. El fenómeno que representaba la presencia de equipos mexicanos en los medios sudamericanos, porque ahí fue donde nos percatamos o nos pudimos dar cuenta que el fútbol es una pasión total y que a veces la objetividad se pierde. Sin embargo, fue la propia actuación de los equipos, lo que mencionaste ahorita, por ejemplo, el reconocimiento, por ejemplo, a Ciña, al Toluca, lo que generaba eh, el conocimiento de lo que es el torneo en sí. Yo recuerdo que mientras en nuestros periodistas o nuestros comentaristas tenían muchos problemas de repente para mencionar nombres, para conocer la historia de los equipos. A veces no recordaban ni cuál había sido la frase previa de grupo de esos equipos. Te das cuenta que empaparse de lo que era la Copa Libertadores no era tarea sencilla. Y por el otro lado, el reconocimiento de los comentaristas, sobre todo, se empieza a hacer esa situación entre México y Argentina que de verdad tiene mucha tela por ahí. Había un programa de Fox Sports, cuando tenía la señal abierta en México de Fox Argentina, donde salía Fernando Niembro y salían todos ellos a las 4 de la tarde en Fox Radio, algo así. Y me acuerdo que se empezaron a hacer de palabras con el público mexicano hablando de Boca Juniors, del América, que la canchita de barrio, y Fernando Niembro les decía, pero en esa canchita te metieron cuatro. Me acuerdo que ese programa destapó una bronca que tuvieron que decir, ya basta, o sea, ya basta, porque empezaba a trascender mucho más. Viene el América Boca de la semifinal en el Azteca, el de regreso, y le toca venir a todos ellos al Azteca a cubrir, porque venían con Fox, ¿no? Y me acuerdo que lo que ellos comentaron después cuando regresaron a Argentina fue lo que vivieron en el estadio, que les dio miedo, ¿eh? Les dio miedo lo que vivieron en el estadio porque la gente se enganchó muchísimo con esta situación, con esta afrenta que tenían con ellos, porque le dio la vuelta a todo lo que era la cuestión de medios y algunos de ellos tuvieron que regresar escoltados por periodistas mexicanos, entrar de hecho al palco de Televisa para poder salir de ahí escoltados porque la gente, pues obviamente les recordó todo y aparte pues con la derrota y la frustración encima, pues peor aún, ¿no? Entonces, esa parte también en los medios dejó mucho aprendizaje y a nosotros también nos dejó claro que el fútbol no nada más se juega en tu país, ¿no? Porque creo que en México somos muy localeros, excesivamente, ¿no? Solo te fijas en lo que hacen tus equipos. Y cuando vienen extranjeros a nutrir al fútbol mexicano, buenos o malos los que sean, pues ya tienes el conocimiento previo de dónde jugaban, si este era de Colo-Colo, como dice ahorita lo de Bartichotto, o sea, tener ese conocimiento en los medios, me parece que era una labor importante. A mí como desde ese aspecto del periodismo me interesaba mucho, pues escuchar las transmisiones, qué te podían decir, qué te podían enseñar. Y desgraciadamente no todos de este lado tenían ese conocimiento, siempre muy dirigidos a lo que hacían los equipos mexicanos y a tus jugadores nacionales y dejando de lado el conocimiento de todo lo que se vivía y de plantillas, equipos, todo lo que se vivía antes de cada juego por parte de los equipos sudamericanos. Fíjate, Es yo correcto. para cerrar, a ver, me voy a remontar a a lo que decías acerca de River Plate y la semifinal que pierde contra Boca y que tú lees que con base en esa derrota viene una debacle, viene Sí. la declive de River hasta que desciende. Lo voy a cambiar de tono, ¿no? En este caso con Tigres, cuando juega la Copa Libertadores de 2005, que fueron dirigidos por el héroe desconocido, ¿no? A ver si ustedes se acuerdan de Leo Álvarez. Leo Si acá hay Álvarez, sí, algún, cómo no.
aficionado de Tigres que nos está escuchando recordarán a Leo Álvarez como director técnico del equipo universitario, pues él entra como interino porque despiden a Neri Pumpido, él agarra Ujú. a Tigres y contra todos los pronósticos, de Ujú. verdad, contra todos los pronósticos, llevó a Tigres hasta los cuartos de final de aquella Copa Libertadores que pierde con Sao Paulo, y si mal no estoy, Correcto, Sao Paulo termina siendo el campeón de esa edición. campeón. Aquellos Correcto. Tigres jugaron una primera ronda de visitante espectacular, o sea, le metieron 5-2 a Caracas, le pasaron A por encima Banfield, a Banfield 3-0, pero por encima, o sea, Tigres jugaba de visita como si fuera un flan, como si fuera un dulce, dirigidos por este señor que todo mundo nos preguntábamos, ¿quién es? ¿No? O sea, ¿de dónde salió? O sea, ¿quién es Leo Álvarez? ¿De dónde salió? ¿Cómo es posible que un interino esté jugando la Copa Libertadores como la esté jugando? Porque realmente aquellos Tigres de visita eran una cosa fantástica de ver, ¿no? Imponían demasiado y pues echaron a Once Caldas, ¿no? En los octavos y en los ujú, cuartos, pues no se la pusieron nada fácil a Sao Paulo, ¿no? O sea, nomás porque les ah, tocó Sao Paulo, porque si no, de lo Ujú. contrario, yo creo que aquellos Tigres sí llegan a la, Sí. a la final. sí, 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 Y sí, después juegan de muy esa bien. edición, creo yo que para Tigres también fue muy importante como un punto de partida para creérsela, para ver después a los Tigres que ya conocimos y vimos, ¿no? Este equipo que sí puede ser engreído, puede ser soberbio, que presume de grandeza, lo que quieras, pero pues empezó a ganar títulos, empezó a generar impacto no solamente en la localía, ¿no? No solamente en Nuevo León, sino también ya trascendió en el plano nacional, ya tienes aficionados a Tigres en distintas partes del país, quizá no muchos, Claro, pero tienen aficionados en todas partes del país. Empezaron a llamar la atención también en Estados Unidos con los paisanos, algunos de nueva generación que dicen, pues yo quiero ser de Tigres. Y en el plano claro, internacional también trascienden y años más tarde con la final que pierden contra River, ¿no? Pero ese claro. trampolín, ese salto para un equipo como Tigres fue vital, o sea, fue muy importante, se pusieron las pilas, dijeron, hay que ir por todo, ¿no? O sea, si queremos aspirar a algo, hay que ir por todo, hay que dominar la liga o hay que intentar dominar la liga, hay que tratar de pelearle a la América, a las Chivas, a Cruz Azul, a los Pumas que siempre tienen los reflectores, que siempre tienen la atención mediática. Nosotros también podemos hacerlo, ya vimos de lo que somos capaces, podemos hacerlo trayendo a futuro, si quieren, a un entrenador de mayor renombre, a otro tipo de refuerzos, pero todo esto se detona con una edición de Copa Libertadores bajo el mando de un técnico interino por el cual nadie Ujú. daba ni un Un peso, de peso. verdad, ni un peso. O sea, decían Leo Álvarez, como nadie lo conoce ni en su casa, lo van a echar a los dos juegos. Y no, este señor lleva a Tigres hasta los cuartos de final y repito, con un equipo que jugando de visita en un torneo que Ujú. se le complicaba demasiado a los mexicanos de visita, no porque fuéramos cancheros ni ratoneros, sino porque te enfrentabas a circunstancias de adversidades muy marcadas, muy acentuadas, el arbitraje, las patadas, o equipos que incluso se te encerraban en su propia cancha, ¿no? Porque dicen, no, yo no puedo parar a estos. Pues Tigres venció todo eso y dijo, a mí ponme arbitraje, a mí ponme hinchadas, a mí ponme lluvia, a mí ponme lo que Sí, tú quieras y mi equipo va a jugar igual. O sea, si alguien tiene en la memoria aquellos Tigres de la Copa Libertadores de sí, sí, 2005, habrán de Sí. recordarlo. Pero ahora sí, para cerrar, sí. Max, tu conclusión, algún pensamiento, alguna reflexión que te llegue ahora que ya no disfrutamos de este torneo, de que ya no participamos en él. No, nada más redondearlo, de esos Tigres era un gran equipo porque tenían a 5 argentinos con muchísima experiencia. Por eso también era un plus. Walter Gaitán, Gustavo Campagnolo, Claudio Guseín, el Mumo Peralta y el Cookie Silveira, perdón. Esos 5 le daban mucho, mucho colmillo a esos Tigres de 2005. Gran equipo comandado por Walter Gaitán. No, la conclusión, la que saco es que la extraño demasiado la Copa Libertadores. Extraño demasiado la Copa Libertadores. Es un torneo que veo complicado por cómo se maneja el nuevo rumbo, el nuevo orden del fútbol, los nuevos rumbos que ya le estamos apuntando más a hacer la MLS, a
hacer otro tipo de Sí. fútbol. Veo complicado, me gustaría mucho y es la única reflexión o deseo. La verdad es que por más espacios donde se cuenten las anécdotas, los viajes, las experiencias de la Copa Libertadores, porque me parece que fue el prime del fútbol mexicano, tanto a nivel de clubes como el nivel de selección. Del finales de los noventas a finales de la primera década de los 2000 me parece que fue el prime del fútbol mexicano. O ustedes, si ustedes quieren noventas y dos miles, pero ojalá y regrese a la Copa Libertadores. Sergio, ¿tú con qué te despides en este episodio? Pues con el gran recuerdo que fue la Copa Libertadores, con los grandes partidos que vimos en general y que hemos visto y que quizás sigamos viendo de Copa Libertadores, pero referente a los equipos mexicanos, me quedo con esa sensación de que nos faltó dar ese pasito del que siempre hablamos. Hubiera sido muy rico para el torneo y para nuestro fútbol que tanto Cruz Azul, Chivas o Tigres, no por cargarle la responsabilidad, al contrario, ellos lograron llegar, ¿sí? Se hubiera logrado un campeonato de Copa Libertadores. Creo que eso le hubiera dado al fútbol mexicano un renombre internacional muy fuerte y creo que se hubiese ganado algo en el continente, creo que se hubiese ganado mucho futbolísticamente y creo que hoy tendríamos otras historias porque siempre hablamos pues de derrotas heroicas, de casi casi, pero se espantaron, pero bien que se espantaron y me parece que al fútbol mexicano le sigue haciendo falta esa gran victoria y la Copa Libertadores era una gran vitrina para que México lograra posicionarse en ese sentido, entendiendo que tenían sus reglas en Sudamérica, como que la final se juega en Sudamérica. Me parece que también esa era una situación donde pues, había que competir a la par, ¿no? ¿Por qué no jugar la final definitiva en México? No, no veía yo cuál era el problema, pero al final las reglas las ponían ellos y nosotros como invitados teníamos que, aunque sabemos que también pues la presencia de equipos mexicanos en lo económico tenía un interés muy grande, ¿no? Y hoy, pues, desgraciadamente, ni una ni la otra. Y me quedo con eso. Hubiera sido muy bueno que el fútbol mexicano hubiera dado ese pasito de ganar una Copa Libertadores. Hubiera sido histórico. Pues yo nada más decir que hoy día escucho con mucha frecuencia a algunos analistas de fútbol, algunos comentaristas, algunos exfutbolistas, a hablar y decir que notan y perciben que en el futbolista mexicano actual no hay carácter, ¿no? Y que se Ujú. puede ver, pues, con los seleccionados nacionales que tenemos en la actualidad, que están ausentes, carentes de un temperamento y de un temple que se requiere en una cancha para cuando se juega con determinados equipos o determinados rivales. Cuando vimos la Copa Libertadores, vimos también a futbolistas y a jugadores que sacaban lo mejor de sí y que incluso les permitió descubrir que eran capaces de ello o que tenían por ahí alguna aptitud que no conocían de sí mismos, ¿no? Y veíamos porteros, defensas, medios, delanteros, volantes, carrileros, la posición que ustedes gusten y manden, no solamente jugando al fútbol, sino hasta se les inflaba el pecho de un carácter y de un temperamento cada vez que disputaban Copa Libertadores, Claro. que, que era difícil, de verdad, difícil bajarles esa adrenalina, bajarles esa gallardía que tenían para jugar al fútbol, porque tú los veías y no les daba temor ni un estadio, no les daba temor que el arbitraje, no les daba temor que les pusieras a Riquelme o al Burrito Ortega enfrente. Así es. No, nada, no, no había esto de que achicarse, de asustarse, de apanicarse. No, creo que en el aspecto mental, emocional, psicológico del propio futbolista mexicano, vino muy bien esa participación en Copa Libertadores porque le permitió explorar un mundo desconocido que lo llevó a competir en un gran nivel, a un nivel de incluso del tú por tú, sin pensar, les digo, en este agobio de lo que ya representa una derrota cuando se salta a una cancha como lo es lo mental, ¿no? No, realmente creo que eso influyó demasiado en nuestros jugadores, en nuestro fútbol, y se veía, también se transmitía en los partidos de la liga local, de la Liga MX, ¿no? O sea, Ujú. el temperamento que Claro. agarraban en un torneo les duraba
también para competir en la propia liga que se fortalecía y se nutría muy bien de tener estos equipos jugando y compitiendo a ese nivel. Pero bueno, con esto cerramos, amigas y amigos, momias futboleras. Si ustedes también disfrutaron o sufrieron la Copa Libertadores, saben que nos pueden compartir sus anécdotas, compártanos sus historias ahí en el canal de YouTube, en el canal de Spotify, en las redes, ya sea en TikTok, ya sea también en los shorts que vamos subiendo y compartiendo en YouTube, en Facebook o en Twitter, porque pues este fútbol nos pertenece, este fútbol que también se habla, se dialoga, que se nutre y se alimenta no solamente de recuerdos, sino también de emociones, sensaciones, pensamientos, reflexiones. Y ustedes, créanme, que valen y valen mucho dentro de esto que es el fútbol que vivimos, gozamos y sufrimos, los aficionados o quienes ya pertenecemos al ayer, las momias futboleras.